en esta mañana y quisiera hacer una oración porque no solo se hace necesario, sino que también lo necesito. Así que vamos a orar al Señor, si os parece. Señor, muchas gracias en esta mañana. Señor, cantábamos desde el amanecer hasta el anochecer. Tu presencia, Señor, se hace evidente en todo lo que vemos, en todo lo que sentimos, Señor, en todo lo que tú eres. Hoy, Señor, estamos grandemente gozosos de poder ver a hijos tuyos, a hermanos nuestros que pueden estar con nosotros hoy, Señor. Y hay muchos hoy, y hay con diferentes situaciones, Señor. Te pido bendición por ellos, Señor. Y yo quiero pedirte ahora que tú bendigas tu santa, tu justa, tu buena palabra para que nos alcance, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana que quisiera compartir con los que estáis aquí presentes y los que quizá nos están escuchando o viendo desde las redes, el título lo podéis ver. La imagen sí que importa. Y aunque quizá al principio te pueda parecer como estar repitiendo algo que hoy en día en nuestra sociedad tiene una importancia tan grande, importancia absolutamente deteriorada, pero para mí ha sido como un oasis, un manantial de agua viva, volver a recordar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Hay un podcast que se llama Ahora, que es una reflexión muy rápida, que no sé si yo lo voy a poder hacer desde aquí. Sí, ponlo tú directamente. Siempre he creído que he tenido una imagen un poco diferente a la del resto y me ha costado mucho encontrar el camino de sentirme a gusto conmigo misma. Quién soy no es solamente quien creo ser, sino quien aparento, quiero y me imponen. La imagen para mí tiene mucha importancia porque es lo que yo reflejo y lo que los demás ven de mí. Es el primer espejo con el que juzgo, percibo a mi entorno y con el que mi entorno también me percibe a mí, ¿no? El problema es que creo que muchas veces pensamos más en lo que van a percibir las otras personas con nuestra imagen y no realmente en lo que queremos expresar nosotros, en lo que queremos contar, en lo que queremos mostrar. Es una de las partes fundamentales en el proceso que he tenido a través de mi transición, porque me ha permitido encontrarme a mí mismo y me ha permitido encontrar el amor propio. Gracias, Marc. Si quieres volver al PowerPoint. El término imagen, nos hablaban de la imagen. No sé si tú te sientes identificado con algunas de las cosas que se han dicho estas personas en este podcast, pero la imagen es una figura o representación visual de algo o de alguien. Y proviene del latín, de la palabra imago, que significa retrato. Viendo este podcast, llama la atención la importancia que tiene para nosotros las personas la imagen. Algunos lo reconocen, otros quizá no lo reconocemos. En un momento que existe la gran controversia de poner el foco en la imagen superficial, se manifiesta que las personas realmente saben que la imagen ni es tan solo una apariencia física superficial, sino lo que significa nuestra imagen tiene una influencia en nuestro propio interior y es una parte esencial de lo que somos. Llama la atención al escuchar a estas personas las diferentes expectativas que provoca la imagen personal, pero que tienen un denominador común y es la necesidad de mi identidad. Nuestra imagen personal es una parte esencial de lo que somos. Es una forma de comunicar quiénes somos y incluso qué pensamos de nosotros mismos, aunque no lo queramos.
De hecho, es mucho más que nuestro aspecto. Nuestra imagen personal también se refiere a cómo nos comportamos, cómo nos desenvolvemos en situaciones sociales. Por supuesto, tiene que ver con mi comportamiento, la manera de hablar, de escribir, de moverte, etcétera, etcétera. Transmito a través del lenguaje verbal y no verbal, revela mucho de mis atributos, la personalidad, mi estilo de vida, la autoestima, alguien hablaba de esto, la edad, ¿no? También se hace evidente. Grado de exposición hoy en día en las redes sociales, complejos, seguridad, autoconocimiento, nuestros gustos estéticos, el comportamiento, la comunicación. Estos son algunos de los diferentes que denominan pilares fundamentales de la imagen personal, pero que no vamos a entrar en más detalles para no extendernos mucho en el tiempo. Solo mencionar que hoy la imagen es uno de los aspectos más importantes en las redes sociales. La primera impresión cuenta, y en línea es la imagen que causa esa primera impresión. Si tu imagen es cuidada y coherente, ganarás la atención y el interés de tu audiencia, si no pasarás desapercibido. Llama poderosamente la atención como hay aplicaciones en el móvil para presentar tu rostro o tu cuerpo absolutamente, yo iba a decir que mejorado, pero es desfigurado, porque es absolutamente una mentira, absolutamente algo irreal. ¿Sabes de qué hablo, no? Seguramente tú has visto alguna foto de alguien que dices, ¿cómo? O te has llevado la sorpresa de conocer a alguien por medio de una imagen y luego verla en persona y tener poco que ver. ¿Pots passar a Rubén a la següent? Hay incluso la imagen de empresa. Es cuidada con inversiones económicas astronómicas. Supongo que tú sabes cuando pongo este logo a qué empresa pertenece. ¿Lo sabes, sí o no? ¿No? Pues es extraño, personas que no lo conozcan aún, pero no pasa nada, no es uno peor que porque no lo conozca. Apple, su logo tiene una historia bien peculiar. Lo puedes buscar justamente en internet y lo puedes leer. No me quiero extender. Esta empresa tiene cosas muy curiosas para dar una imagen absolutamente perfecta, incluso en los productos que vende, cómo los empaqueta, etcétera, etcétera. Pero no son tan listos. Me regalaron un Apple Watch y cuando estábamos cantando y yo cantaba, me ha salido un mensaje y me decía: hay mucho ruido a tu alrededor. No son tan listos. Lo que él percibía era ruido, pero no era ruido. Yo no lo sentía como ruido. Me emocionaba con lo que escuchaba. No son tan listos, a pesar de dar una imagen casi de perfección. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la imagen del ser humano? Hoy voy a luchar más que nunca contra el tiempo y seguramente voy a dar algún hachazo. Así que si alguien ve como un salto en lo que vamos a intentar exponer en la palabra del Señor, tiene que ver con los hachazos que voy a tener que verme obligado a hacer. ¿Qué dice la Biblia acerca de la imagen del ser humano? ¿La Biblia responde a todo? La Biblia responde a todo. Y también responde a esto. La palabra de Dios desvela una realidad negada por el hombre y la mujer para encontrar la correcta y verdadera visión de nuestra imagen. No tenemos tiempo para poder desarrollar la teología completa de la imagen a la luz de la palabra de Dios que nos enseña.
y su definitiva importancia, que estaba basada en el mismo Evangelio, fíjate. Pero si vamos a intentar ver en ella tres cosas. La primera, ¿cuál es la identidad de la imagen de la mujer y el hombre? ¿Cuál es la identidad de la imagen de la mujer y el hombre? Segundo, ¿qué propósito tiene la identidad de esa imagen? ¿Hay un propósito en esa imagen? Pero hay una tercera, aún más importante, que es ¿qué consecuencias de la identidad tiene de esa imagen? La identidad de la imagen del hombre y la mujer. La primera referencia, me gustaría que cogieses tu Biblia, la primera referencia que contiene las claves en cuanto al origen del hombre y la mujer se encuentran en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Pero en el contexto del cual estamos hablando, recobra una importancia manifiesta el hecho de volver a leer este texto. Se encuentra en la creación de Dios y dice así: entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre, ¿a qué dice? A nuestra imagen. Importante. Conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo he leído todo porque tiene también importancia leer todo lo que dice. ¿Y qué dice en el versículo 27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dice 3 veces que el hombre y la mujer los creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. ¿Pero qué significa que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios? Hay que notar en primer lugar que nada de la obra de la creación de Dios se le atribuyó esta característica. Por eso he leído todo el versículo 26 y podíamos leer también versículos posteriores y anteriores. De acuerdo a esto, el hombre y la mujer fue la culminación de su obra, creados a su imagen y semejanza. Estas dos palabras no tienen un significado diferente. Podríamos decir que se complementan. De hecho, hay otros textos, creo que son en Génesis capítulo 5, versículo 1, y el otro ahora no recuerdo, que en un lugar habla acerca de que somos creados a imagen de Dios y en el otro versículo a semejanza de Dios. Creo que está en el capítulo 9, versículo 6. Pero ¿qué implica esto? Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios en sus atributos. Hasta aquí, querido, que tú estás escuchando esta mañana, puedes estar seguro o puedes estar convencido porque crees en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí pueden estar seguros de que esto es así? Pero puede haber alguna persona hoy aquí que esto aún no lo haya entendido o que no esté de acuerdo porque simplemente la palabra de Dios lo diga. Pero vamos a hacer alguna reflexión acerca de esto. Fuimos hechos para parecernos a Dios en sus atributos, no físicamente. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu. Juan lo dice en el capítulo 4, dice que Dios es espíritu y por tanto Él existe sin un cuerpo material. Por lo tanto no tiene que ver con algo que podemos ver con los ojos. Sin embargo, el cuerpo de Adán y Eva reflejan la vida de Dios en cuanto a que fueron creados con vida y no sujetos a muerte. Así fue creado el hombre y la mujer. Entonces ahora alguien dirá, hombre, pues algo aquí trunto ya, algo griñola, porque morimos, ¿no? La imagen de Dios, que es en latín es imago Dei, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, dándole la capacidad de tener comunión con su Creador y el dominio sobre lo creado que Dios lo designó. Así lo dice en el versículo 28 que sigue a lo que habíamos leído. Si al leer lo que dice la palabra en cuanto a esto,
insisto, te traen dudas de incredulidad, quiero pedirte que te preguntes en esta mañana por qué los seres humanos tenemos los siguientes atributos que coinciden con lo que la palabra de Dios dice acerca de él. Por ejemplo, una semejanza mental, con capacidad del hombre para razonar, para elegir, etc. Un ser racional con libre albedrío. El libre albedrío es que yo, por mi voluntad, tengo la opción, la posibilidad de elegir. Atributos de esa imagen de su inteligencia y libertad. También hay una semejanza con capacidad moral. Nuestra conciencia que depara enseñar nuestra culpabilidad ante una conducta inadecuada. Alguien hoy esta mañana habló de esto, acerca de la propia conciencia. Incluso reconoce la adecuada. ¿Es así o no? ¿Esto de dónde sale? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Y por qué es común a todo ser humano? La propia necesidad de ordenar leyes que nos ayuden a evitar el mal. Curioso. Y hay una necesidad evidente también, un atributo social. El hombre fue creado para relacionarse. Dios mismo, en su esencia, se relaciona porque cuando hemos leído en Génesis 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Está hablando en singular? No, está hablando en plural. Allí estaba ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión, en relación, creando al hombre a su imagen. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Implica esta relación con Dios y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que esté solo, que el hombre esté solo, dice la palabra. La necesidad de compartir con alguien, de la amistad, de las muestras de afecto hacia otros, de compartir tiempo, incluso de compartir la misma fe. ¿La fe dónde puesta? Bueno, cada uno sabe, pero tiene esa necesidad. ¿Es así o no es así? ¿Alguien piensa que esto no es así? ¿Que no es una evidencia que esto es así? Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que el hombre y la mujer tuvo la capacidad de tomar, decíamos, decisiones libremente, el libre albedrío. Aunque les fue dada una naturaleza justa a Adán y Eva, tomaron una horrible mala decisión, que era rebelarse en contra de su Creador, ser iguales a Dios. Tremendo. Al hacerlo, ¿sabes qué pasó? Dañaron la imagen, la impronta, el sello que fue puesto en el hombre y la mujer. Y pasaron esa semejanza, aún más terrible, dañada a todos sus descendientes, a ti y a mí, o a mí y a ti. Dice Romanos que por cuanto todos pecaron, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al principio dijimos, el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron creados para vida, no para muerte. Pero en el momento que en ese libre albedrío Adán y Eva pecan, dice que manchan, deterioran el sello de su imagen puesta en ellos por Dios mismo, y el pecado llevó a la muerte. Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios. Alguien no puede estar equivocado. Aún a pesar de que esté deteriorada esa imagen, aún llevamos esa impronta. Dice Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, ¿qué dice? A la semejanza de Dios o a la imagen de Dios. Llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente.
la huella ha quedado distorsionada. La huella ha quedado distorsionada en ti y en mí, pero sin desaparecer después de la caída. El punto era la identidad de la imagen del hombre y la mujer. El segundo punto tiene que ver qué propósito tuvo Dios en darnos la identidad de su imagen. ¿Tú te lo has preguntado alguna vez? Voy a hacer una referencia, lo anoté porque tengo mala memoria y si lo encuentro donde lo anoté, te lo voy a decir. Hemos cantado algo, entre muchas cosas, algo que me llamó la atención. Y que cada día glorifique tu nombre. ¿Te suena, no, la música? Quiero preguntarte, querido hermano, quiero preguntarte, ¿qué significa que cada día glorifique tu nombre? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Qué significa lo que yo he cantado, si tú lo has cantado como lo he hecho yo, y que cada día glorifique tu nombre? Si nadie se atreve, sí, Wilson. Sí. Creería que es eso, ¿no? Reproducir la imagen de Dios para la gloria de su nombre. Darle la gloria a tu nombre. Darle la gloria es darle a Dios lo que se merece. No negarle delante de los hombres. Vamos. Vamos a poder ver que a veces cuando tenemos conceptos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria, a veces también están quizá carentes de poner el foco realmente de lo que la palabra de Dios realmente enfoca, para que podamos entender qué significa esto y que cada día glorifique su nombre, tu nombre. Hubo un propósito que tuvo Dios para darnos la identidad de su imagen. Me gustaría que fueses a leer este texto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Voy a pedir a alguien que pueda levantarse y pueda leer lo más rápido posible, pueda leer este texto porque me va a ayudar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Versículo del 1 al 18. ¿Alguien quiere leer este texto? Comenzamos otra vez a recomendarnos a los que podemos. No tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Muchas gracias. No vamos a tener tiempo para desarrollar este texto, pero quiero llevaros algunas del testimonio que Pablo hace. Quiero explicar que, además, en un contexto hostil delante de los judaizantes, en cuanto querían socavar la credibilidad del apóstol Pablo, y en ese contexto hostil, él hace un despliegue aquí doctrinal absolutamente necesario de poderlo entender mínimamente. Fijémonos ahora en estos versículos ya leídos, que hemos leído, en donde Pablo hace referencia a Éxodo capítulo 34 del 27 al 35. No lo vamos a poder leer, pero es allí cuando Moisés pasa 40 días en el monte Sinaí, ¿recuerdas? Para allí poder, dice que estar delante de la presencia de Dios, y allí Dios le da la ley para que fuese dada a su pueblo. ¿Te acuerdas de ese texto? Pablo está haciendo referencia en lo que hemos leído. Concretamente, ves al versículo 7, dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Viene a decir que si el ministerio de muerte, es decir, el ministerio de la ley del Antiguo Testamento, pregunta en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si un ministerio marcado por leyes escritas en piedra vino con tremenda gloria, ¿cuánto más el ministerio ahora en el Espíritu Santo en el nuevo pacto? Dice, hemos leído en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dicho de otra forma, el ministerio de condenación condenaba y fue con gloria. Mucho más abundará el ministerio de la justificación del nuevo pacto. Porque aún no, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La gloria que hubo en el Antiguo Testamento no se puede comparar a la gloria del Nuevo Testamento. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso, más lo que permanece. El ministerio del Nuevo Testamento derogó la del Antiguo Testamento. Gloria, mira, es la manifestación de la esencia y naturaleza de algo. La gloria es la manifestación de la esencia y naturaleza de algo. La gloria de Dios exterioriza lo que Dios es en sí mismo. En el Antiguo Pacto, Dios se revelaba en contadas ocasiones. Hubo una revelación parcial. El Dios de los cielos se reveló a hombres y mujeres pecadores, estableciéndose vida y relación en medio de ellos, pero tal gloria, podemos decir que palidece, cuando se manifiesta toda la gloria de Dios anunciada, y eso apuntaba a la que iba a venir del nuevo pacto. Esa es la manifestación completa y permanente de Dios mismo. Podemos utilizar una rápida ilustración. Muchas veces tú has podido experimentar que en nuestra ciudad, en Barcelona, allí donde vivas, el alumbrado público puede haber un momento que te puede incluso hasta deslumbrar. ¿Es así o no? Sobre todo cuando es nueva o cuando han cambiado los focos de donde se da. Pero ¿qué ocurre cuando llega el sol si esa luz queda ahí encendida, como a veces pasa, y llega la luz resplandeciente del sol? ¿Qué ocurre? La luz artificial de ese tendido languidece de tal forma que casi pasa desapercibida. ¿Es así o no? Esa es la forma que Pablo, de alguna forma, nos estaba diciendo, nos dicen esas palabras. En el Antiguo Pacto Dios enseñaba al pueblo su justicia y santidad y la incapacidad e inadecuación del hombre para poderlas cumplir. Y esto traía el temor de un pueblo pecador. Se nos hablaba del temor esta mañana leyendo en Jonás, ¿verdad?
La ley acercaba a la esencia de la gloria de Dios y Moisés mismo experimentó como se expresa Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, 21, dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero por medio del nuevo pacto, dice Primera de Juan, ¿qué dice? En el sacrificio de Cristo por amor, el nuevo pacto, ¿qué dice? No hay temor. ¿Es más excelente o no es más excelente? Hubo un hecho en el monte Sinaí, Moisés hablando con Dios, referido aquí por Pablo, relatado en el capítulo 34 de Éxodo, del versículo 33 al 35, cuando bajó del monte, la piel, dice, de su rostro resplandecía. Quiero daros unos deberes, permitirme eso. Los deberes aquí no son obligatorios. Pero quiero que leas ese texto en Éxodo, capítulo 34, versículo del 33 al 35, lo leas en casa. Pero me gustaría que lo pudiésemos hablar después, cuando lo hayas leído. No parece estar claro. Habla de un velo que Moisés se tenía que poner. Y no está del todo claro, según incluso la traducción que leas, si el velo era puesto Moisés al ir al encuentro con Dios o posteriormente, después de haber ido al encuentro con Dios, se presenta delante del pueblo. Aquí alguno dirá: hombre, ¿qué estás diciendo? Léelo. Y lo podemos hablar. ¿Qué te parece en cuanto a esto? Pero déjame decirte algo. Sea lo que se interpreta en el episodio que nos referimos, queda latente que la contemplación de la gloria de Dios en el antiguo pacto no era en ese momento completa ni permanente. Había un velo, figura del pecado, que impedía ver la gloria de Dios plenamente. En 2 Corintios 3:11 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo lo dice, sino apuntaba a la revelación completa anunciada en todo el Antiguo Testamento y cumplida en el Nuevo. El propósito de ser creados, mira, escucha, el propósito de ser creados a la imagen de Dios fue y es ser portadores como la máxima expresión de la gloria de Dios. Ese fue el propósito de que Dios nos crease a su imagen y semejanza. Ser portadores de la gloria de Dios. Pero yo os decía, cuando cantamos que glorifique tu nombre, cada día glorifique tu nombre, ¿cómo lo hacemos? Quizá estás pensando de que esto es como una etiqueta que dice a la imagen de Dios, y Isaac le ponen una etiqueta y ya me paseo por todos los sitios diciendo: Isaac tiene la imagen de Dios. Vamos a ver que esto no es así. El Evangelio no es algo que te etiqueta por algo que tú haces en un momento determinado, simplemente, sino que tiene una consecuencia que la vamos a ver, si el Señor lo permite. La gloria de Dios no es una expresión, es algo que se refleja en nosotros. No es algo que es una etiqueta que yo poseo. Y el último punto, consecuencias de la identidad de esa imagen. Está el tercer slide, creo. Quiero que tengas ahora en tu mente este versículo que nuestra hermana nos ha leído, el último versículo que hemos leído. Dice: por tanto, esto es de suma importancia, querido hermano, hermana. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Otras versiones dicen sin ese velo, como en un espejo, la gloria del Señor. No vamos a poder entrar en el tema del espejo, no da tiempo, pero somos, dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, dice, del Señor.
¿Cómo podemos ver a cara descubierta, sin velo, la gloria de Dios? Esa es la pregunta. Dice aquí, mirando a cara descubierta, ¿en qué quedamos? El hombre hemos deteriorado la imagen que Dios puso en mi alma, en mi propia creación. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ese velo que me impide poder ver la gloria de Dios, yo pueda mirar a cara descubierta? Y luego hay algo más, evidentemente. En ese mismo capítulo, en el versículo 14, mirad lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Dicho de otra forma, se endureció. Le estaba hablando a los mismos judaizantes. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. En donde mi naturaleza caída necesita escuchar lo que Dios dice. El entendimiento se me endurece y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, es decir, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, es, ¿qué dice? Quitado. Querido, quizá hoy aún tú no has visto la gloria de Dios. Estás quizá en lugares donde se puede ver la gloria de Dios. Quizá tú conoces a hombres y mujeres redimidos por Cristo que reflejan la gloria de Dios. Pero en ti quizá aún existe el velo que te impide tú mismo, la necesidad de ver tú mismo la gloria de Dios. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno tiene un velo no ve más. Y quizá tú ahora mismo ni lo estás reconociendo. Pero esta mañana levantamos nuestra oración para que la obra del Espíritu Santo, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, haga quitar el velo que aún existe en tus ojos. ¿Sabes cuáles son los ojos? En tu corazón. En Cristo vemos la gloria de Dios. Dice aquel versículo en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. ¿Te acuerdas? Y habitó entre nosotros, se hizo, como se ha dicho esta mañana, pecado. ¿Y qué dice más? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia y esa verdad que hoy te está hablando a tu corazón, que solo el Espíritu lo puede hacer, hablar a tu corazón para que caiga el velo de tus ojos. ¿Por qué lo crucificaron hace 2000 años los judíos? Porque estaban velados sus ojos, ni más ni menos. Dice que en 2 Corintios, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vuelve Pablo a Génesis, cuando Dios estaba por crear el universo en medio de una tremenda oscuridad. Lo primero que ordena, dice, sea la luz. Pablo dice, en la oscuridad, en los ojos velados, por medio de la fe en Cristo, son nuestros ojos iluminados y vemos la gloria de Dios en Cristo. Como imagen, dice, en Cristo vemos la imagen exacta de Dios. Ni más ni menos, la imagen exacta de Dios. Entonces es posible mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Primera consecuencia es, quitado el velo de incredulidad, el pecado, en nuestros ojos, es decir, en nuestro corazón, y como consecuencia ver la gloria de Dios en Cristo, la imagen exacta de Dios. Y la segunda, atención, tú puedes decir que has confesado a Cristo Jesús como la imagen exacta de la gloria de Dios. El sacrificio vicario, es decir, que paga el pecado que yo debía. Y se pone Cristo en mi lugar. Pero esto también puede ser simplemente una etiqueta en donde yo simplemente
me coloco. Hay una consecuencia. Para poder ver a cara descubierta la gloria de Dios, hay un propósito, que es que en mí se refleje esa gloria como espejo de la gloria del Señor. Tiene ese propósito. Pero mira una cosa, cuando podemos mirar a Dios mismo, a su gloria por medio de Cristo, hay una consecuencia. Si no hay esta consecuencia, examínate esta mañana, examinémonos esta mañana. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor no desea dar su gloria a una figura, podríamos decir, de decoración. Hay una transformación de gloria en gloria, permanente. Además, el transformados habla de un presente, pero habla de un presente pasivo. No soy yo el que me transformo. ¿Cuántos engañados han manifestado o manifiestan o están manifestando que aman a Dios, pero sin embargo no existe transformación en su vida? Porque ese velo quizá aún no cayó. No es por mi esfuerzo. La misma gloria de Dios en Cristo Jesús, por la operación del Espíritu Santo, hace posible que yo pueda ver la gloria de Dios directamente. La gloria perfecta de Dios, completa de Dios en Cristo Jesús. Eso se refleje en mí. Y esto conlleve la consecuencia de que soy transformado de gloria en gloria. ¿Sabes una cosa? Esto quiere decir día a día. La pregunta es, esto tiene que ver con la santidad, que no vamos a entrar ahora. El Dios Santo trae como consecuencia, Dios no tuvo un antojo de crearte a ti y a mí para crearnos a su imagen con su gloria, simplemente para esto. Sino que en esa imagen deteriorada da a su Hijo y lo da para que yo sea transformado día a día. Y esa gloria pueda ser alumbrada a los demás. Ya he pasado de mis notas porque voy a acabar ya. Quisiera que esta mañana hicieses una reflexión final. ¿Cómo puedo conseguir esto? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? A veces los evangélicos hablamos cosas un poco extrañas. Si aquí estuviese esto lleno de personas de la calle y quizá dirían, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Estamos quizá mayoritariamente en otro contexto, pero mira, quiero decirte algo. Hoy, ¿has visto a Dios tú directamente? ¿Lo has visto? No oigo nada. ¿Alguien lo ha visto? ¿Has visto a Cristo? ¿Lo has visto? La palabra de Dios es la viva imagen, contiene el Evangelio, la buena noticia, contiene todos los atributos de la gloria de Dios para que yo pueda ir a ella día a día. Tenía aquí algunas notas diciendo, mira, ir a la palabra de Dios no es saber las diferentes historias de la Biblia. No es ni tan siquiera para empezar con buen pie el día. No es ni tan siquiera para buscar lo que yo necesito en un momento determinado. Va mucho más que todo esto. Sabes, cuando yo voy a la palabra de Dios, debo de ir a la palabra de Dios, es para ver la gloria de Dios en su palabra. Aquella que hace remover mi interior
por medio de su Espíritu, no por medio de mi esfuerzo, sino que el Espíritu transforma, declara todo aquello que debe ser cambiado en mi vida para que sea transformado de gloria en gloria. ¿Sabes qué ocurre? Lo que Pablo dice. La gloria de Dios va a resplandecer en mi rostro. No me va a importar si estoy envejeciendo, que envejezco, si me estoy poniendo gordo, si hay rasgos que no me gustan de mi fachada, si no me gusto, si no me acepto. La imagen de Dios está puesta en mí, de forma intachable a través de Cristo Jesús. Eso me da opción a ver la gloria de Dios y eso me da la opción para que la gloria de Dios se refleje en mí. Y esa gloria está manifestada en su palabra. Pero quizá tengo que reconocer que me cuesta, ¿verdad? Me cuesta. Pero Pablo nos habla de que no solo va a resplandecer nuestro rostro, sino que el resplandor de mi rostro va a alcanzar a otros. Este fin de semana pasado tenía muchas más cosas, pero imposible. El fin de semana pasado estuvimos en una representación de la gloria, ¿no? Estuvimos delante de la palabra de Dios. Iglesias que dejan huella. La única forma que tú y yo, querido hermano o hermana, me gustaría mirarte a ti, a los ojos, cada uno de los que estéis aquí. La única forma que vamos a dejar huella, tú y yo, la única forma que va a dejar huella esta iglesia local es cuando estemos siendo transformados día a día, buscando los atributos de Dios en donde zarandeen nuestro propio interior y hagan el milagro de poder transformarnos a la imagen de Cristo. Cosa maravillosa. Ánimo, hermano. Ánimo, hermana. Se nos dijo, lo mejor queda por llegar. Quizá van a llegar cosas difíciles o muy difíciles, pero lo mejor queda por llegar. Está delante de tu presencia la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Y el último llamado, si aún hay un velo, el velo del pecado en tus ojos, en tu corazón, pídele hoy mismo al Señor que por medio de la obra de Cristo sea quitado ese velo. Y dice la palabra que habrá fiesta, habrá gloria en los cielos. Que el Señor os bendiga en esta mañana.